Buenos días, mis hermanos, Dios los bendice. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Y le damos las gracias a esas personas que nos están sintonizando a través de Facebook. Y gracias por ello. Y bendiciones para ustedes. Y vamos ahora a empezar esta clase. Pero también quiero orar, pedirle a Dios su guía para todos nosotros. Señor, todo Dios, aquí estamos ante su super santa presencia, Señor. Guíanos, Señor Dios de la gloria. Abra usted nuestros pensamientos, todo nuestro ser, para poder entender, comprender. Esta es su palabra, Señor. Gracias por la instrucción que usted nos da a través de estos estudios. Usted esté con nosotros, en nombre de Cristo Jesús, le damos las gracias. Amén. Bueno, ahí tienen unas hojitas, hermanos, ustedes. Y le voy a dar como introducción sus hojitas. Voy a leerlo y ustedes por favor lo siguen con su vista. Y dice así: la serie Roots, Raíces, entre comillas, es la historia de la familia de Alex Haley, un negro en los Estados Unidos. Haley relata en forma dramática la historia de su familia desde sus raíces en el África, donde su antepasado, Kunta Kinte, fue capturado por los mercaderes de esclavos y llevado a trabajar en las plantaciones del sur de los Estados Unidos de América. Las indignidades sufridas por esta familia durante el transcurso de los años en que fueron esclavos fueron tomadas como una parte de la experiencia propia de miles de personas a lo largo de las Américas. Muchas personas buscaban conocer más de sus propias raíces, reconociendo el hecho de que ellos también eran los hijos de esclavos de las generaciones pasadas. Ser esclavo es una experiencia horrible y era la triste situación del pueblo de Dios. Lo vemos en Éxodo 1, 13, 14. Pero no es la voluntad de Dios que ninguna persona viva en esclavitud. El hombre, hecho a la imagen de Dios, es hecho para gozar de la libertad. Dios libera al esclavo dándole una libertad verdadera. Desgraciadamente, hermanos, aún todavía en esta época podemos ver que hay esclavitud cuando hay gente que rapta a jovencitas, las usa, y aún, por ejemplo, ahorita con la pandemia, hay gente que se aprovecha y dan trabajo pagando lo menos posible a la gente, porque como saben que los trabajos son escasos, se aprovechan de pagarles lo menos posible y les dan demasiado trabajo. Hay que tener cuidado y orar por esas personas, porque también eso Jehová nuestro Dios lo está viendo, y eso también no es bueno ante los ojos de Jehová. Lo vamos a ver enseguida, más adelante, sobre eso. En esta unidad, hermanos, vamos a ver, ahí tienen ustedes, no sé si está la verdad central en la parte de su hojita, dice verdad central, dice ser el pueblo. Bueno, tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Dice, tenemos una gran responsabilidad por ser el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo escogido y hay una gran responsabilidad para nosotros. Ahora, hay el texto bíblico. El texto básico está en Deuteronomio, capítulo 6, del 20 al 25, y en el capítulo 7 de Deuteronomio, de 6 al 11. Y allá abajito hay un texto para memorizar. El texto dice así:
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nosotros, hermanos, bendito Dios, nosotros vemos también que en Israel, la religión de Israel está basada en dos cosas: el amor de Jehová hacia los patriarcas, con quienes había hecho un pacto. ¿Qué es un patriarca? Un jefe paterno de una familia o jefe de una tribu. Tenemos como ejemplo de los patriarcas, en el Nuevo Testamento se habla de ellos y se aplica a Abraham en Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Allí tenemos un ejemplo de ello. En Israel, hermanos, prevaleció el sistema patriarcal dentro de la familia. Las prácticas religiosas de los patriarcas, se sabe que depositaron su fe en Dios, un Dios que sabía cumplir sus promesas. Lo vemos en Génesis 12, del 1 al 3. Y el culto de ellos consistía en la oración y el ofrecimiento de sacrificios a Dios. Ahora, la otra era, pues, fue la libre elección de su descendencia, a la que liberó de la servidumbre de egipcios, para convertirla en un pueblo sacerdotal y en una nación santa. Esas son las dos cosas. Ahora, en la actualidad, los que formamos el pueblo de Dios, los que componemos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esos somos el pueblo de Dios ahora. ¿Sí? Usted, yo, hemos sido elegidos por el Señor, pero no por méritos propios, hermanos, ¿sí? Por la gracia de Él. Ahora, había un propósito. ¿Cuál era? Servirle. Ahora, el propósito de nosotros, ¿qué es? Que le sirvamos como pueblo santo, un pueblo santificado por su gracia, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esos somos. Este es el pueblo santo, nosotros. Ahora, nosotros como pueblo santo implica que debemos apartarnos de todo lo que desagrada a Dios. Los judíos, los hebreos, tenían que separarse de las costumbres idolátricas del ambiente cananeo. Ahora, nosotros debemos observar la fidelidad de los mandamientos que Jehová, nuestro Dios, impuso al pueblo de Israel. Había mandamientos para ellos, los cuales los hay para nosotros. Ahora, los escogidos de Dios deben distinguirse de los demás. Usted y yo somos escogidos de Él, formamos ese pueblo. Tenemos que vivir de una manera de dar un buen testimonio de que somos el pueblo santo y apartado para Dios. Tenemos que ver cómo vivimos, qué hacemos, cómo nos comportamos. Somos un pueblo santo y tenemos que dar un buen ejemplo de ello. Vamos a ver tres cosas, ahí va a estar en su hojita. Y la primera es, Dios escogió un pueblo que era esclavo. La segunda es, Dios exigió obediencia al pueblo escogido. Dios requirió santidad al pueblo escogido.
Ahora, voy a leer algo, una leve síntesis, una leve historia, nomás para tener la idea de cómo el pueblo de Israel vino a ser el pueblo escogido. El monte Sinaí, o el monte Horeb, como se le llama también, fue el lugar en el que Israel se encontraría con Dios y recibiría la ley. Ahora, hay que tener presente esto, pero antes que la ley se diera realmente, fíjense lo que pasó. Israel se tenía que comprometer a obedecerla. Y eso lo vemos en Deuteronomio 19, 5 a 6. Y dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, fíjense lo que le está diciendo. Tienen que obedecer la voz de Dios, tienen que estar de acuerdo con ese pacto. ¿Y dónde lo vemos? Una vez que el pueblo accedió a ese pacto condicional, que lo vemos en Éxodo 9:8, dice: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahí el pueblo ya dice: aceptamos ese pacto. Ahora, una vez que estuvieron purificados, que lo vemos en 19:10 de Éxodo, Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ese es en Éxodo 19:20. Y dice que 19:10, ahora en el 19:20 dice que Jehová Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí y le dio instrucciones. Y fue allí donde escucharon la voz de Jehová y el pueblo escuchó. Y es cuando se les da en Éxodo 20 cuando está reunido el pueblo, habló Dios y les dio los mandamientos. Eso es lo que quería hablarles, de cómo ese pueblo de Israel tuvo ese pacto con Jehová Dios y ellos estuvieron de acuerdo. Ahora vamos a su hoja en el Deuteronomio 6:20 y dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Estatutos. Llega, por ejemplo, un estatuto. Viene del hebreo, jukah, regla, ordenamiento, prescripción, requerimiento específico y fijo, generalmente decreto divino. Ese es un estatuto. Por ejemplo, hay uno, Levítico 18:4 dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, decreto. Decreto viene del hebreo dabar, probablemente arreglar, anunciar, declarar. En griego, dogma. Edicto, primeramente, denotaba una opinión firme o juicio, y de allí una opinión expresada con autoridad, una doctrina o una ordenanza. Un ejemplo de decreto: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Ahí tienen ustedes lo que es un decreto y un estatuto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver
Ahí dice una pregunta. Cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, os mandó? Aquí vamos a hacer una pregunta que se supone que los niños han de hacer. Pero nosotros en la actualidad, aquí está hablando Moisés al pueblo, pero aplicándolo a nosotros en nuestro tiempo, ¿cómo esos niños van a hacer esas preguntas si nosotros como padres no les enseñamos la historia del pueblo de Israel? Si no les enseñamos Biblia, es difícil que ellos hagan ese tipo de preguntas. Pero, inclusive, nos ha tocado es que los niños en la escuela dominical hacen preguntas que nos ponen un poco, ¿cómo podemos explicarle para que ellos comprendan aquello, ¿verdad? Ahora, cuando los hijos hagan una pregunta adecuada, ¿qué significan estas leyes, estatutos divinos? Nomás hay que decirles, estas leyes, estos mandamientos deben ser observadas, o sea, deben ser llevarlas a cabo. Pero ese es un deber de nosotros como padres, enseñarles a ellos esas pláticas que debemos tener con ellos. Tenemos la obligación y deber de enseñar las palabras de Jehová Dios a los hijos. Ahora, como creyentes, debemos de explicar las razones que tenemos para actuar de tal o cual manera. Siempre hay que estar pendientes y darles una explicación, ¿sí? En el versículo 21 de allí dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con manos poderosas. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Sigue Moisés hablándoles y decir lo que le tiene que decir a sus hijos, lo que sucedió a ellos, a la gente, a su pueblo. Vemos aquí en este pasaje, un líder divino. ¿Quién es? Jehová Dios, que lo sacó de Egipto. En el Salmo 77:20 dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Eso es lo que estamos viendo allí, ¿sí? La mano, un líder divino. Ahora también vemos como instrucción de los hijos. Dice, entonces dirás a tu hijo, dice en Deuteronomio 4:9, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Moisés le está diciendo, no te olvides por lo que pasaste, por todas las cosas que pasamos en Egipto. Cuéntanos a tus hijos. ¿Qué vemos ahí en este pasaje? Vemos a Israel en servidumbre. Dice, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Aconteció, por ejemplo, dice en Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. También vemos aquí en ese pasaje la mano divina, dice, como mano poderosa, dice allí en Salmo 104:28, dice, les das, recoge, abre su mano, tú abres tu mano y se sacian de bien. Ahí vemos la mano divina de Dios.
Ahora, por ejemplo, en 2 Corintios 30:12, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Aquí en este capítulo, 2 Corintios 30:12, el rey Ezequías celebra la Pascua. Manda cartas de invitación a Israel y Judá para celebrar la Pascua en Jerusalén. ¿Qué sucede ahí? Algunos la aceptaron, otros la rechazaron. Pero finalmente quitaron de Jerusalén los altares de ídolos que existían ahí. Ahora, ¿cómo comparamos esto nosotros ahora? Usted, yo, cuando vamos y llevamos ese mensaje, ¿sí?, ese mensaje de salvación, somos rechazados. Es algo similar. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Nuestro intento para alcanzar a otros cuando llevamos el Evangelio. Pero ¿qué sucede? La mano divina, aunque nos rechacen, la mano divina de Jehová está sobre nosotros, al igual que todas sus promesas. Ese es Dios. Es un Dios que cumple sus promesas, un Dios que no nos abandona. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Es el Dios en que Israel creía. ¿Sí? Ahora, vamos al versículo 22. Dice, Jehová hizo señales y milagros, grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Sigue hablando allí Moisés. ¿Qué vemos aquí? Juicios de Dios. Podemos dar otro ejemplo en Malaquías 3:5. Y dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjese, existe eso. Aún después de que Jehová ha hablado con Israel y le ha dado los estatutos, los mandamientos, y le dice, sean ustedes fieles a ellos. Y ahí parece que nos habla que ellos se han olvidado. Alguien se ha olvidado ahí. ¿Pero por qué? Porque no tienen temor de Dios. Se nos ha olvidado que estamos ante la presencia de Dios, que nosotros somos el pueblo escogido de Dios. En el 23 dice, ahí en su libro dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Qué vemos aquí? Que Jehová Dios les dio liberación. Dios, Jehová, lo sacó de Egipto con un propósito determinado, hermanos. ¿Cuál es ese propósito? De servirle a Él, a Jehová. Ahora, a nosotros, poniéndolo en nosotros, ¿cuál es ese propósito? Dios Padre nos liberó de servir al pecado. O sea, nos ha liberado del pecado. Así como liberó a Israel de servidumbre, Él nos sacó con un propósito. Un propósito de servirle a Él. Y también, cuando hemos llegado a los pies de Cristo, pasamos por pruebas, hermanos. Sabemos que no es una cosa fácil. Así como el pueblo de Israel tenía una meta, llegar a la tierra prometida de Canaán. Nosotros tenemos una meta, alcanzar la vida eterna. Dios nos sacó al pueblo de Israel para que pasara hambre y sed. En ningún momento. Ahora, cuando Dios
nos libertó del pecado, es para que tuviéramos alimento, pan de vida, que es la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y tuviéramos también el agua viva en Cristo Jesús, que es la fuente de agua viva para vida eterna. Eso es lo que nos ha dado nuestro Señor. El punto 2 en su libro. Dios exigió obediencia al pueblo escogido. Bueno, creo que es un punto que aquí creo que fallamos muchos. Y dice así: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Qué dice allí? Dice allí: Dios exige obediencia a sus estatutos y que seamos temerosos de Él. Dice allí: y nos mandó. ¿Qué es mandar? Que seamos obedientes, que cumplamos. Y por eso exige obediencia a sus estatutos. Y dice que seamos temerosos de Él. Ahora, cuando somos obedientes a los estatutos, a los mandamientos, y los ponemos por obra, podemos ver la mano sustentadora de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ahí la vamos a ver. Porque podemos ver en Josué, capítulo 24, 17. Y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Algunas personas, hay una frase allí, donde dice, para que nos vaya bien todos los días. Nos podemos hacer esta pregunta: bueno, Señor, si tú nos dices allí que nos va a ir bien, que si creemos en tus mandamientos nos va a creer bien, todo nos va a salir bien. Pero ahora, ¿por qué? ¿Qué sucede? Pregunta es, dice que todo será bien. Ahora, obedecemos las leyes de Dios para que nos vaya bien. O por ejemplo, que cuando obedezcamos a Dios podemos esperar prosperidad y no sufrimientos, si obedecemos completamente a Dios. Al obedecer a Dios, hermanos, y poner por obra sus mandamientos y estatutos, eso quiere decir tener una relación correcta con Él. Y cuando hacemos eso, hay beneficios al conocerle. Por ejemplo, aquí en la tierra siempre existirá pobreza, adversidades y sufrimiento. Pero cuando vamos a Mateo 26, 11, que dice, y que siempre tendréis, es Jesucristo hablando, y que siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aún cuando Cristo existía todas esas cosas. ¿Sí? Y ahora también podemos ver en Juan 16, 23, ¿qué dice Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción. Va a haber aflicción. Es el hecho de que vamos a creer en los mandamientos, ya vamos a tener prosperidad. O cuando dice para que nos vaya bien todos los días, bueno, tenemos que tener en presente que eso significa tener una relación correcta con Él. Nosotros vamos a tener esa relación correcta con Dios. Debemos ser fieles y obedientes a sus mandamientos y a su santa voluntad. ¿Cuál es el principal mandamiento? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Ese es el mandamiento principal que hay que tenerlo en cuenta. En Deuteronomio, ahora vamos al tercer punto. Dios requirió santidad del pueblo escogido. En Deuteronomio 7:6 dice: Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo especial, un pueblo santo, pueblo apartado y dedicado para Él. Ese es, porque dice el 7:6, que tú eres pueblo santo, para que Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, por eso, Dios escogió a Israel como un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo apartado, dedicado para Él. Y así nosotros somos también apartados. Y tenemos que dedicarnos a Él. En Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos, hoy en día ha escogido Jehová, que ha escogido a todos los creyentes para ser parte de su preciada posesión. Todo aquel que decidió aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador pasa a ser parte apreciada, posesión de Dios. Ustedes y yo estamos incluidos de manera similar, no por mérito propio. Más bien, Dios nos escogió por su amor, por su gracia. Por eso somos escogidos. Ahora, en el Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué dice Moisés aquí? Les recuerda, no porque hayan ganado las batallas contra las 7 naciones, que lo vemos en el capítulo 7 de Deuteronomio 1, cuando vencieron Israel al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo. Allí venció Israel, pero no porque ellos lo hayan hecho, sino es la mano de Dios que estaba con ellos. Y les recuerda ahí fuertemente Moisés que ellos eran los más insignificantes de todos los pueblos. ¿Qué éramos nosotros, hermanos, cuando andábamos perdidos? Cuando andábamos en tinieblas. Éramos los más insignificantes. Algunos quizás se dice que se consideran como la escoria de la humanidad, pero Dios los ha rescatado y han sido escogidos. Son salvos y predican el Evangelio. Recordemos, hermanos, que Dios escoge lo débil del mundo para que brille más su poder. Ese es Dios. En Deuteronomio 7:8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, de rey de Egipto. Como ya dije anteriormente, recordemos que Jehová Dios muchas veces escoge al débil del mundo para que brille más su poder. Moisés sigue diciendo que Dios es fiel allí, es misericordioso a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él lo dice allí. Ahora, ¿pero qué dice el 10? Seguimos al 10, el versículo 10 dice: pero también da pago en persona a los que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que odia, en persona le dará el pago. ¿Saben? De acuerdo a como nosotros nos portemos,
con Jehová nuestro Dios, de esa misma manera vamos a recibir el pago. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando éramos niños? Cuando nuestros padres nos decían, nos mandaban a hacer algo, que nos portáramos de una manera o de esta otra manera, que obedeciéramos a sus órdenes, a las reglas. ¿Qué sucedía cuando no lo hacíamos? Recibíamos un castigo. Ahora que ya somos padres, ya no somos niños, vemos lo que nuestros padres pasaron. Nosotros ahora lo pasamos con nuestros hijos, ya nuestros hijos niños, algunos ya adolescentes, y seguimos con ese dolor de cabeza, hermanos, aún todavía. ¿Pero por qué? Tenemos que seguir enseñándoles a ellos los mandamientos, los estatutos. Dice que escribamos algo en las paredes. Enseñémosles por lo menos, los mandamientos, los 10 mandamientos. Es muy importante. Y cuando podamos, que sí podemos, todos los días, recorramos con ellos un mandamiento por día por lo menos y expliquémosle en qué consiste. Y al aprender ellos eso, también podemos aprenderlo nosotros. Por último, Deuteronomio 7:11 dice: guardad, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Guárdalos. Allí vemos cómo son exhortados. Tanto el pueblo de Israel como nosotros, allí nos vemos exhortados. O sea, cumplir el mandamiento de Dios. Hermanos, recordemos que aparte de ser nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Debemos hacer lo que Él nos pide, no impulsados, ¿sí? Lo que Él nos pide, y hacerlo por el amor, no solo por temor, porque dice que debemos temeros a Dios, pero qué bonito es ser obedientes por amor a Dios. Amén. Hermanos, ha concluido este estudio y espero que haya servido. Sí, hermanito. ¿Me da 3 minutitos? Con gusto. La lección se puede aplicar para mí dos cosas esenciales. Por ejemplo, en mi trabajo, y quizás ustedes hayan tenido esta experiencia, gente que yo no sé de qué país son ustedes, todos, ¿verdad? Pero yo soy mexicano. Tenemos 3 fiestas bien bonitas en nuestro país. La primera es el 16 de septiembre. Luego tenemos el 20 de noviembre. Y luego tenemos el 5 de mayo. Y a veces no entiendo yo por qué aquí celebran el 5 de mayo. Y la gente nos pregunta, ¿qué celebran el 5 de mayo? ¿Qué celebran el 16 de mayo? Recordemos, y yo me siento como mexicano ofendido todavía a los españoles, que nunca, esta es la religión, ¿verdad?, se han disculpado. Yo les digo a la gente, especialmente a los blancos, cuando me dicen, tú eres mojado, le digo, mira estos hombros, miras esto, mira esta piel. Mi abuela era india zapoteca. Sus antepasados sufrieron la esclavitud, y gracias a Dios por las personas que dieron su vida para darnos un país. Así es como de generación, de nación en nación, hemos alcanzado la libertad. Qué triste fue cuando nuestros indios aztecas eran con un fierro caliente marcado como eran los animales. Esa es la experiencia
que dice, acuérdense que ustedes eran que no tenían ningún derecho. Estaba viendo aquí consultando que dice que todavía hay países donde hay personas, menciono algo, muchos de nuestros paisanos que han venido de México a trabajar en algunas casas, los tratan como esclavos. Pero cuando Dios da la libertad, es un cambio completamente. Y eso es lo que dice el Señor. Si ustedes me obedecen, yo los saqué de allí, los voy a seguir bendiciendo. Amén. La otra cosa es que si el Señor nos ha sacado de allí, eso no nos da derecho, como hemos visto en nuestra generación, muchos predicadores, blancos, morenos, hispanos y de todas nacionalidades y descendencias, que creen que por el hecho de que tienen la capacidad, la elocuencia, la habilidad de ser líderes de un pueblo, les da derecho a ellos para hacer lo que le vienen a. No es cierto, hermano. Eso es a nivel grande, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos, y ahí lo dice la palabra de Dios, en persona han caído por el simple hecho de que han abusado? El ser creyente no nos da ningún derecho a exigirle a Dios, sino al contrario, humillarnos. Mientras nosotros íbamos en ese marco, por eso dice, obedézcame. Es como la ley. Si nosotros manejamos en sentido contrario, si nosotros manejamos borrachos, si nosotros hacemos desmanes, ¿qué va a pasar? Si nosotros realmente estamos pensando que el ser creyentes ya tenemos todo el derecho de hacer y venir y pedirle perdón, como en otras congregaciones lo hacen, no es así, hermano. Santificar, dice, significa simplemente que nos apartemos, que luchemos día a día por tirar esto que nos estorba y santificarnos para que cuando vengamos aquí al templo a cantar, nuestros cantos sean recibidos por Dios. Amén. Cuando oremos, nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Me entiendes? Porque de lo contrario, como dicen los gringos, we are wasting our time. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Y Dios no se agrada. Por eso el Señor dijo, lo digo una verdad, este pueblo del labio me honra, pero su corazón lejos. Por eso el versículo guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy. Guárdalos en tu corazón. Recuerda que el domingo pasado, en la mente, en el corazón, porque esos son donde tenemos nuestros mejores sentimientos. Pero no es también guardados solamente, sino aplicarlos por obra. Es un verbo allí que dice obrar, hacer, para que nosotros tengamos la bendición de Dios. Hermano, pasa. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Yo quería pedir el tiempo también, pero ya que tengo el micrófono voy a aprovechar. Gracias, hermano, por este hermoso estudio. En realidad hay mucho que aprender. Yo solamente quiero comentar algo que a veces es inevitable. Por ejemplo, las marcas, las huellas que quedan dentro del corazón de aquellos que a lo mejor ellos no sufren la esclavitud ahora, pero conociendo su historia y sus raíces, ¿verdad? Como comenzó este relato de este testimonio al comienzo, es las personas, y esto no es algo que ignoramos, ¿verdad? Sabemos que la gente de color aquí, cómo fueron traídos, y conocemos la historia, ¿cierto? Y que hoy dentro de nuestra sociedad pues tenemos pues un grupo bastante grande y pues tenemos que tener paciencia. Lo digo porque yo lo vivo. En mi comunidad, en mi vecindario, tengo muchas personas de color que en algún momento lo van a sacar de sus casillas, como lo han hecho conmigo.
Pero tenemos que recordar que, ¿verdad? Tenemos que entenderlos, lo que hay en sus corazones, en sus raíces. Y con todo lo que está sucediendo al nivel nacional, podemos decir, a veces hay cosas que quedaron marcadas en sus vidas. Yo no sé cómo piensan, ¿verdad? No tengo el corazón de ellos, no lo sé, solamente sé que son seres humanos y que tienen derechos como todo ser humano los tiene. Tristemente el hombre hace esas diferencias. Pero hace algunas semanas, saliendo de aquí del templo precisamente, los dos, viajando en los dos carros, llegando casi a la casa, una persona de color se baja de su carro, lo cierra y por una cuadra nos hizo caminar atrás de él. Cuando se percató de que íbamos, como que se atravesó más en la carretera, en la calle, y nos llevó al paso de él. Esto es para acabar con la paciencia de cualquiera. Y entonces, a tener paciencia, ¿verdad? Todo ese tiempo que fuimos ahí despacito ya, cuando llegamos a la casa, pues ya, ¿verdad? Habíamos contado 100, 200, 300. Tenemos que entender que vivimos en un mundo bastante dañado. No todos, pero nosotros somos diferentes. Amén. De repente nos queremos bajar de la cruz, pero tenemos que recordar precisamente esto. Quiero terminar recomendándoles que lean el capítulo 8 de Romanos. Dice que no hay ninguna condenación, comienza diciendo que no hay ninguna condenación para lo que hay en Cristo. Y habla acerca de la ley. Sabe que los 10 mandamientos que fueron dados en realidad para el pueblo de Israel eran 613. No sé cuántos mandamientos, no me he dado la tarea, pero nosotros vivimos también bajo estatutos, bajo reglas, bajo mandamientos en la ciudad, en la sociedad donde vivimos. ¿Cuántas leyes cree que usted que apliquen sobre nosotros viviendo en esta sociedad? Hay leyes para todo, leyes de trabajo, leyes civiles, leyes de tránsito, leyes, y son muchas leyes, y el pueblo de Israel tenía leyes ceremoniales, leyes rituales, ¿verdad? Nosotros tenemos leyes morales, usted no puede ir y robar, o sea, todas esas leyes que aplican, ¿verdad? Aplican hoy en día para nosotros también. Y como hijos de Dios estamos obligados, tenemos la responsabilidad de aplicarlas siempre en nuestra vida y ser los mejores. Entonces también, ¿verdad? Quiero mencionar que el apóstol Pablo en el capítulo 8, donde le estoy recomendando en el verso 12, así que hermanos, dice que deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino que deudores somos al Espíritu. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, dice que hacéis morir las obras de la carne, y entonces viviremos. El Señor Jesucristo resumió todos aquellos mandamientos que aplicaban para el pueblo de Israel en solamente 2. Amarás al Señor tu Dios con todo, y lo sabemos muy bien. Y el segundo, como a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? No que sea más grande que el Señor Jesucristo, pero en realidad él resumió todos los mandamientos en uno solo. ¿Sabe cuál es? El amor. Podemos concluir que todos los mandamientos que han sido dados precisamente es para protección del amor entre unos y otros. Amén. Entonces el apóstol Pablo estaba claro, cuando dice que vivimos para la carne, estamos muriendo. Pero por medio de vivir para el Espíritu, dice que hacemos morir las obras de la carne. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Somos inexpertos todavía, podríamos decir que en algunas ocasiones hemos fallado tantas veces en cumplir esos mandamientos porque vivimos en un mundo bastante, y se escucha como una justificación. Vivimos en una carne donde todavía batallamos para sujetarla. Pero Padre, siempre venimos a ti suplicándote que nos des las fuerzas y la sabiduría, la prudencia que necesitamos para saber, Señor, conducirnos en una sociedad bastante dañada, pero también aún entre hermanos, porque a veces hay prejuicios, hay daños que se hicieron en el pasado y que todavía, Señor, nos duelen. Ayúdanos, Señor, a ser sanos completamente y a guardar tu palabra en nuestros corazones, como dijo el salmista, para no pecar contra ti. Ayúdanos a aplicarlo, Señor,
y que en la aplicación de nuestra vida, Señor, honremos tu santo nombre. En Cristo Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a esta congregación, a tu iglesia, Padre, en camino a casa. Sabemos que tú siempre estás con nosotros. Guárdanos, guíanos, permítenos regresar esta tarde para seguir adorándote, Señor. No quiere decir que no podemos adorarte cuando estamos fuera, lejos de este lugar, pero Señor, queremos reunirnos como un solo cuerpo para exaltarte en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hay pan, lleve pan, ¿verdad? Comparta con sus vecinos. Si usted no quiere llevar para usted, ¿verdad? Lleve para sus vecinos. Trata de llevarse todo lo que hay, por favor. Dios le bendiga.